Amén, Dios bendiga. Dios bendiga más. Sé que no es cotidiano verme aquí adelante, mucho menos en esos momentos. Pero primero que todo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de darme un tema que no solamente es muy profundo, sino que es muy fuerte y difícil de explicar. También darle gracias a los líderes por la oportunidad que se me cedió. Sé que aquí hay muchos maestros, muchos levitas expertos en la palabra. Aquí hay muchas personas que tienen un nivel bíblico más para allá de Pablo y un chin más. Pero hoy me tocó a mí darles un poquito de manjar. Hoy hablaremos, o más bien tomaremos como título o tema, confiar en Jehová. Sé que es algo muy cotidiano, sé que entendemos el término de la fe, comprendemos que la fe es algo que no tenemos tangiblemente, no es algo que miramos, no es algo que esperamos, pero confiamos en ello. Pero no quiero irme por esa línea tan simple o tan sencilla de explicar las cosas. Quiero redundar en algo que sea fácil de explicar y que al mismo tiempo le deje una reflexión a ustedes. Amén. En el libro de Samuel, no el Samuel de nosotros, sino el Samuel, el profeta. Amén. En el libro de Samuel nos da una historia. El Señor manda a Samuel a ungir a el rey de Israel, el próximo rey de Israel. Es elegido Saúl como rey de Israel. Muchos conocemos la historia, se la voy a resumir esa parte. Saúl desobedece la voluntad del Señor dada por Samuel. Samuel le explica a Saúl todos los mandatos del Señor. Saúl desobedece la voluntad del Señor. Y sobre todo refuta por encima de todo eso. Dice más adelante que el Señor le habla a Samuel sobre un nuevo rey. Le dice muy claramente que Saúl ya no es el protector de él, no está protegido, no tiene la bendición de él para ser el rey de Israel. Amén. El Señor manda a Samuel a un lugar donde Samuel no se imaginaba. Samuel llega, toma en consideración lo más lógico, pregunta por el más fuerte, el más erguido, el más valiente, el más sobresaliente de todos. Pero, potente. Pero no, el Señor no lo envió con ese motivo. El Señor no envió a Samuel a buscar el más fuerte, no lo mandó a buscar el más valiente, no mandó a buscar el más bonito. Pero el Señor en la historia cuenta que al final Samuel termina convenciéndose de la voluntad del Señor. Se da cuenta que aquel que el Señor mandó a buscar era el que menos sobresalía, era el que era menos fuerte, era el más joven, el que tenía las tareas más prácticas del hogar. El muchacho demandado era David. En ese momento, bajo un secreto, una intimidad, podemos decir, Samuel unge a David, lo unge como el próximo rey de Israel. El rey de Israel no solamente era algo a la ligera para tomar, era un puesto muy grande. Dice más adelante su historia que sucede un acontecimiento en el cual donde el pueblo de Israel está en una guerra. Se encuentran con los filisteos, pueblo fuerte, valiente, muchas tropas, y contaban con alguien que era una bestia, denominadamente el gigante Goliat. David llega al campamento a un mandado de su familia y se encuentra con todo esto. Y David, siendo el más pequeño, el menos fuerte, el menos tomado en consideración, David se pregunta: ¿y cuál es el miedo
que todos estos guerreros capaces de poder levantar una espada, porque muchos piensan que levantar una espada es levantar un cuchillo de cocina. Eso no era eso. Levantar una espada había que tener bastante fuerza. Yo creo que yo con mi mollero no aguanto una espada más o menos. Imagínense en ese tiempo cuando tenían que levantar una espada. Dice más adelante que David se llena de valor y sale corriendo al campo de batalla. Y se encuentra con aquel gigante. Y el gigante, en vez de tomar en consideración a su oponente, comienza a burlarse. El gigante se ríe de aquel que lo está enfrentando. Pero lo importante no es todo lo que ha transcurrido. Lo importante es lo que pasa en este momento, esta epístola del momento. Este momento fue clave para dar a demostrar en qué se basa la confianza del Señor. David no fue para glorificarse a él. David no fue para llamar la atención. David no fue con ninguna intención de sentirse él glorificado. David fue defendiendo al pueblo del Señor. David fue con la valentía de aquel muchacho joven que no vio por encima de que había un gigante enfrente de él. Él veía a Goliat, la gente lo veía como un gigante, y él, con la visión que el Señor le dio, lo veía simplemente como una presa. Lo veía como alguien más, alguien que estaba, esa montaña que estaba ahí, que él tenía que decirle muévete, y se iba a mover. Dice que Goliat lo menosprecia y le dice: ¿con qué vas a pelear si lo que te veo es con un tirachina y 2 piedras en la mano? David dice: no hay ningún problema. Ten fe en lo tuyo, yo voy a tener fe en lo mío, porque el Señor me envió aquí. El Señor me envió aquí, y no es con espada y jabalina, es en el nombre de Él que yo vine. Sucede y acontece que pasa algo que nadie se esperaba. David agarra su onda, vuelta, dispara. Y justamente en la métrica adecuada del casco de Goliat entra la piedra, justamente derribando al gigante y matándolo. Dice más adelante que David le dio el golpe de gracia, etcétera, etcétera. Continúo con la historia de David. David más adelante cae en gracia con Saúl. David se vuelve el artista de Saúl, el músico. Le toca canciones, lo calma. Porque dice la palabra que los demonios lo atormentaban. Ya Saúl no tenía la bendición del Señor. Toda aquella tipo, no era una guerra carnal, era una guerra espiritual la que Saúl tenía. Y la tenía de perder de todas las maneras. Dice que en el trayecto y el transcurso de la historia de David, el pueblo gritaba: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. David nunca tomó en consideración que era él que se iba a glorificar de todo eso. El pueblo mismo determinó que David era aquel que iba a destinarse a ser rey. David nunca dijo que fue rey. David nunca dijo que fue bautizado por el Señor para ser rey. David nunca utilizó esto como un mérito, como un punto de glorificarse. Pero pasa otro acontecimiento. Saúl se siente atormentado, se siente celoso, siente que el poder que él tenía se está perdiendo. El pueblo no le tiene la misma admiración. Lo ve como un rey más sentado ahí, llenando un trono lleno de polvo. No le tiene esa admiración que le tienen a David, que ven a David y ven una gente con poder, con autoridad, con la gracia del Señor. Entonces, Saúl se ve desesperado y lo primero que dice, o más bien concede, es darle la muerte a David. Gracias a Dios, David, siendo un hombre de valores, respetado, a un nivel que creo que pocas personas pueden alcanzar, David hizo una gran amistad con el hijo de Saúl. El hijo de Saúl lo ayudó a escapar, Jonatán. Dice que Jonatán no pensó 2 veces en ayudar a David a escapar, porque sabía que David tenía un propósito mucho más grande donde el Señor lo tenía. Ahí entra la parte clave de lo que quiero explicarle en este momento. David entra a los salmos, y si nos vamos a los salmos, encontraremos que David no solamente escribió los salmos como una poesía o simplemente escritos vanos. Los salmos son gritos de desahogo. Los salmos son lágrimas, son oraciones, son exaltaciones, son palabras salidas del corazón. David estaba en persecución.
David tuvo que hacerse el loco, el muerto, vivía en muchas penurias para evitar que él llegue a un punto de la gracia donde el Señor lo llevó. El Señor lo libró de muchas cosas. Dice que David estuvo a punto de morir y tuvo que hacerse el loco para poder pasar por el medio de una ciudad. Y tomando en consideración eso, tengo unos cuantos versículos de los Salmos. Tomando en cuenta el que leímos hoy, en Salmos 91, versículos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tendremos Salmos 22, dice David: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron nunca avergonzados. Salmos 18, 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 118, 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. David estaba muy claro, y somos conscientes de que David no terminó de escribir los salmos, pero David estaba muy claro desde un inicio de los salmos a quién debía confiar. Y quiero darle a entender algo. La confianza no es simplemente tener fe en una persona, porque la fe la podemos ver como esa esperanza que tenemos de crear utopías en nosotros. Paréntesis, utopía es crear deseos sociales, cumplimiento, metas que tenemos. Pero David entendía que la confianza era una relación, era un vínculo. Aquel que confía soporta, aquel que confía tolera, aquel que confía aguanta y sobre todo gana. Porque la confianza no se basta en tener garantía de que si yo muero, moriré confiando en el Señor. La confianza se basta en que si yo estoy desahuciado, el Señor me va a levantar. Pero tenemos que entender algo. Relación con el Señor no es relación igual que con una persona. La relación con el Señor no consta de yo solamente ganar, o de yo solamente recibir, o del Señor dame. El Señor es como, Él lo plasma, Él es como aquel caballero que se enaltece de ayudar a su dama. El Señor no busca que nosotros simplemente estemos dame, 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 porque hasta el mismo hombre se puede cansar de que una mujer siempre le diga dame, dame, dame. El Señor pide que nosotros seamos aquella dama que estamos aquí para Él, confiando en Él, esperándolo. Tendremos historias de las viudas. 5 se descuidaron y perdieron la oportunidad de entrar a la boda, pero 5 permanecieron y se quedaron ahí al lado del novio. Entonces la confianza no consta de solamente permanecer teniendo una fe vana. Es una fe constante de que si la tormenta viene, la tormenta pasará. Que si tenemos 7 años de penuria, van a venir 7 años buenos. Que estamos en sequía, pero el Señor obrará. Amén. Quiero darle también otra historia que estuve leyendo cuando estuve profundizando en esto. Y es que en el libro de Daniel hay una historia muy bonita. Bueno, el libro de Daniel completo es una historia completamente bonita. Pero en el capítulo 3 del libro de Daniel podemos encontrar una historia que muchos conocemos. Incluso me atrevería a decir que hay personas inconversas que la conocen. Tenemos en esta historia que Daniel relata que el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia hasta Israel, tenía pensado, o más bien realizó una tontería. El rey Nabucodonosor pensaba que el pueblo, o más bien él, necesitaba algo a que alabar, algo que se pueda ver, observar, tocar, algo que ellos puedan ir allá a arrodillarse. Y sobre todo el rey Nabucodonosor utilizó obviamente su poder para someter una ley de que aquel que no siguiera aquello que él iba a hacer sería quemado, castigado, matado, iba a sufrir. Cuenta la historia que
en el libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de 60 codos, si no mal recuerdo, aproximadamente. Era una estatua grande, una estatua gigante, al cual él ordenó que el pueblo adorara. ¿Qué pasó? Que hubieron 3 personas, 3 siervos del Señor, que nosotros conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, que en el primer mandato, que eso es lo que se me hizo interesante, que en el primer segundo, en el primer minuto, en el primer momento que supieron que el rey Nabucodonosor dijo que iba a construir una estatua, y aquel que no adorara esa estatua iba a morir quemado, iba a sufrir, iba a morir, ellos no dudaron en decir: yo no voy a adorar eso. No voy a adorar a eso. Y dice más adelante que el rey Nabucodonosor les dijo a sus soldados que lo vayan a buscar. Y una vez ordenó: tráiganmelo. Y les dio una segunda oportunidad y les dijo: ustedes son aquellos que se están negando a adorar a la estatua, al Dios que yo construí. Y le dijeron claro y pelado: no vamos a adorar a otro Dios. No vamos a adorar a otro Dios. Nosotros tenemos nuestro Dios, el Todopoderoso. Dice más adelante que mandó a prender el horno de fuego, y dice que lo mandó a prender 4 veces más los acostumbrados, que incluso aquel que lo prendió murió incinerado. Dice que de una vez ordenó: tírenlo al fuego. Y pasó algo que tal vez sea sorprendente, tal vez para otros no. Es que de repente dice, bueno, la palabra relata en Daniel 3, 24 al 28, que dice que el rey Nabucodonosor se paró espantado y dijo: ¿pero qué es lo que está pasando aquí adentro? ¿No eran 3 los que tiraron? Y miran los soldados y dicen: pero es verdad, eran 3. Y dice el rey Nabucodonosor: veo 4 y uno es semejante al rey, al Dios Todopoderoso. Dice más adelante que el rey Nabucodonosor se dio cuenta del error que cometió y llamó a Sadrach, Mesach y Abednego después que pasó lo acontecido, y le dijo: declararé de hoy en adelante que aquel que se burle, no quiera seguir a su Dios o trate de blasfemar en contra de él, será matado, porque queda demostrado hoy que el único Dios es el Dios que Sadrach, Mesach y Abednego adoran. Para más o menos concluir, quiero darle a entender algo. El Señor nos ama mucho. El Señor nos ama mucho, que nos ha tratado de dar siempre la posibilidad de poder alcanzarlo. El Señor siempre nos ha dado las llaves, las herramientas, las claves para poder alcanzarlo. Leyendo el libro de los Éxodos y la historia del pueblo de Israel, me doy cuenta que nosotros fuimos, digo nosotros porque formamos parte fuimos muy ingratos, malagradecidos. Y yo me he dado cuenta de que el Señor siempre trató al pueblo de Israel con amabilidad, tranquilidad, paz. Y hasta que no lo llevó a mano dura, no pudieron entender a qué el Señor se refería. Lo llevaron a un punto que su confianza se sintió hasta vulnerable. El Señor se sintió vulnerable con el pueblo de Israel. Sintió que estaban abusando de él. Y es algo que a mí me quiebra de cierta manera comprender de que el ser humano, hasta el Señor, quiere manipular. El Señor ayuda al pueblo de Israel desde un punto cero, sin nada, a salir del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, por cada pequeña cosa que pasaba, siempre dudaba del Señor. Desde que vieron los egipcios que venían en sus carruajes directo a matarlo,
ya estaban paniqueados, que el Señor lo abandonó, que qué iban a hacer, que mira, ahora tienen que cruzar el mar, que no le van a dar tiempo, que lo van a guerrillar en el mar. El Señor viene, los cubre y sobre todo Moisés abre el mar. Cruzan y cantan felices, gloriosos. Más adelante no encuentran qué comer. Otra vez a dudar del Señor. Más adelante se preguntan qué es lo que pasa, que el Señor lo trajo aquí al desierto a morir. Dudan del Señor. Tienen una pequeña batalla, dudan del Señor. Moisés se va al monte 40 días, se va al monte a traer todos los mandatos del Señor. ¿Y qué es lo que el pueblo hace? Traiciona al Señor. Entonces, para mí eso no es confianza. Para mí eso es titubeo. Yo quiero confiar en el Señor como confió Pablo. Cambió su nombre, dejó de ser Saulo, pasó a ser Pablo, profeta. A todo el mundo le dio cátedra, pero Pablo siempre construyó ese evangelio que el Señor siempre le encantó predicar. Y entendamos algo, que tal vez esa confianza sea un sacrificio, pero todo sacrificio conlleva una gran recompensa. El Señor bendice y bendice bueno. El Señor no le va a dar más a aquel que no lo merece, cierto, pero en eso está la clave de la confianza. ¿Qué tú te has ganado? ¿Qué tú le has demostrado al Señor? ¿En qué estás trabajando? ¿De verdad quieres al Señor? ¿De verdad amas al Señor? Bastas en su confianza. No veas que tú puedes, que tú eres fuerte, que tienes la capacidad. Porque si de verdad creemos en que todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece, tendremos que entenderlo en hambre, en tristeza, desamor, sin ganas de hacer o no hacer. No solamente en alegría, como el pueblo de Israel, que después que vio que el pueblo de Egipto fue destruido por las olas del mar, cantó y se gozó y todo. No se trata de eso. No se trata de eso. Seamos como Josué, sufrió muchas penurias en el pueblo de Egipto, pero su confianza nunca menguó. Aún en la cárcel, siempre confió en el Señor. Tengamos un corazón así mismo, un corazón confiable. Y recuerden que tal vez sea difícil el camino. Incluso yo mismo a veces me siento que estoy en una guerra fría. Cada día despertar es un poco difícil el hacer y nunca ver. Es muy difícil el constantemente actuar y el proceso nunca llegar. Es muy difícil caminar y nunca llegar a ese lugar donde quieres llegar. Pero aquí está el punto de todo lo que quiero decirles. Tal vez nosotros como jóvenes, digo jóvenes porque todos aquí tenemos un espíritu joven, tengamos dudas, tengamos incertidumbres, tengamos esa incapacidad de ser valientes. Pero el Señor fue más que claro cuando dijo: esfuérzate y sé valiente, que yo te daré la corona de vida. Y la corona de vida no consta simplemente con una salvación. El Señor está ahí siempre para ayudar, siempre está para dar la mano, siempre está para ser ese aquel que tú puedes hablar. Y vuelvo y reitero, sí, es difícil, seguirá siendo difícil y va a ser aún más difícil, pero es nuestro trabajo cargar hasta llegar un día donde no podamos más. Y Él nos dice, aún sabiendo, Él nos dice: venid a mí, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hermanos, hasta aquí el Señor me ayudó. Dios les bendiga. Espero que este momento le haya sido de reflexión a todos ustedes. Espero que de ahora en adelante entiendan que la confianza no solo basta con estar un día, 2 días motivado, sino que basta con estar ahí al lado del Señor, a pesar de tener 1000 lágrimas en el corazón, que a pesar de tener nuestra alma en 1000 pedazos, el Señor siempre va a estar ahí. Y nosotros tenemos que ser como David: alma mía, continúa alabando al Señor a pesar de sentirme mal. Alma mía, continúa alabando al Señor a pesar de sentirme en hambre. Alma mía, continúa alabando al Señor a pesar de tener esa tristeza.
Alma mía, continúa alabando al Señor a pesar de verme en este lugar que no sé salir. Porque David estuvo muchísimo peor que nosotros. Y aún así fue roca al Señor, fue castillo, fue fortaleza, fue escudo, fue ancla, fue aquel que siempre estuvo con él. Mi hermano, Dios le bendiga. Que el Señor sea con nosotros. Amén.